8 de la mañana con 33 minutos, 8:33 minutos. Saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña en los estudios el economista Andrés Mideros, analista económico, investigador, docente universitario que está aquí con nosotros. Economista, qué gusto tenerle. Buenos días, bienvenido. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha en su primera emisión. Se cumplió el debate presidencial y allí los candidatos hicieron algunos anuncios o algunas propuestas en materia económica. Por ejemplo, el presidente candidato Daniel Noboa hablaba de que espera un crecimiento económico del 4%, que es bastante optimista frente a las propias previsiones que ha tenido el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales que están analizando la economía de los países. De su lado, la candidata Luisa González ha ofrecido reducir el impuesto al valor agregado IVA, entre otros anuncios en materia económica. ¿Qué opinión le merece primero el enfoque en el tema económico que le dieron ambos candidatos y qué tan posible es llegar a esa meta de un crecimiento económico en las condiciones actuales del 4%? Sí, muchas gracias por la invitación y un buen día a todos y todas. Creo que es importante poder ubicar el contexto de la situación económica y social que tiene el país. Lamentablemente, aunque esto ya es trillado, se ha repetido, el formato de debate no ayuda realmente a tener una discusión sobre el país y presentar propuestas. Eso ya lo sabemos y lamentablemente en eso el CNE nos debe ya muchas elecciones del poder construir un formato de debate adecuado. Eso es una lástima. Y para analizar las propuestas o los señalamientos que se hicieron, porque tampoco es que pudieron profundizar mucho, es importante ver que la economía ecuatoriana en 2024 decrece. Cae en el orden de 1,6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, esa es la producción, es decir, un 1,6% menos de producción tuvimos en 2024 que en 2023, y sobre todo hacia finales de año. El tercer trimestre, que es el último disponible, se cayó en 1,5% el Producto Interno Bruto. Hay que ver que la inversión en el año 2024 cayó en 6,2%. Es decir, en todo el 2024 se invirtió un 6,2% menos que en 2023. Y sobre eso podemos analizar las propuestas. ¿Por qué? Para tener crecimiento mañana tengo que invertir hoy. Ahora que me digan que hoy voy a crecer cuando ayer no invertí, no hay cómo. No, vendrá del cielo, será un regalo de las nubes, yo no sé qué se estará pensando, pero no hay forma de que tener un crecimiento que bordee el 4%. No he escuchado yo ningún análisis, ni he visto que pueda llegar a esas tasas. Se prevé un crecimiento del 1,5-2% para 2025, que es básicamente un rebote del 2024. Porque en el 2024 caí en 1,6, 2025 sin duda tendré una tasa de crecimiento, pero no será más que un rebote que bordee el 1,5-2%, son las estimaciones del mismo Banco Central del Ecuador, del Ministerio de Finanzas, de FMI, Banco Mundial, todo el mundo coincide. Entonces ese dato que sacó el presidente sí es un poco sacado del contexto, digamos, por lo menos. Creo que es importante además señalar que la situación del mercado laboral, del empleo, del trabajo y del empleo se viene deteriorando muy fuertemente. La misma participación laboral, el porcentaje de personas en edad de trabajar que trabaja cayó del 65 al 64%, un punto porcentual menos entre el cuarto trimestre de 2023 y 2024. Es decir, hay menos gente trabajando. Si hay menos gente trabajando, hay menos consumo. Si hay menos consumo, hay menos ventas. Si hay menos ventas, hay menos producción. Entonces, no es que hay cómo pensar que la economía ecuatoriana va a crecer si no hay trabajo. Vemos que el empleo en el sector informal viene creciendo drásticamente. El último año aumentó un punto porcentual adicional, estaba en 54% en 2023, cerramos el 2024 con el 55%, los últimos datos de enero ya hablan del 57% del sector informal. Eso en simple, de alguna manera, es vulnerabilidad del ingreso. Hoy gano 100, mañana 80, mañana 120, vuelvo a ganar 0, gano 20, o sea, no sé cuánto va a ganar la gente, el ingreso que cada hogar va a tener. Y entre otras cosas, economista, bienvenido, buenos días, es gente que no entra a cotizar en la seguridad social, por ejemplo, que es una de las cosas que el director del IES ha sacado pecho en estos días, mintiendo incluso con cifras, diciendo que ha superado los 3.8 millones de afiliados. Así es, no, porque
todo el empleo informal, por su definición de empleo en el sector informal, justamente no tiene contrato, no tiene RUC, no factura, no cotiza a la seguridad social, entonces se va generando un problema. En algunos casos, perdón, no es sujeto ni siquiera de crédito. No, para nada, por la misma definición, no tiene un ingreso estable. Claro. Entonces, el que le evalúen la capacidad de pago sale que finalmente no la tiene. 2 datos más en este contexto que es importante. El ingreso laboral cayó de 397 a 368 dólares. Entonces, estamos hablando de alrededor de $15 menos dentro del ingreso promedio del mes. Que esos datos están muy por debajo de la canasta básica, además. Entonces, tampoco es que hay capacidad de ahorro y hay menos ingreso. Y las horas que trabaja una persona en promedio, en 2023 eran 34 en promedio, lejos de las 40 horas. Para 2024 ya cayó a 33 horas. Es decir, hay menos gente trabajando. Quien trabaja en mayor informalidad y trabaja menos horas. Tiene menos ingreso, entonces consume menos. Entonces, ver desde ahí hacia dónde pueden ir las propuestas también que se plantean, ¿verdad? Justamente, Noboa empezó con este señalamiento de crecer el 4% que no se sostiene por ningún lado. Que por las exportaciones, decía. Una descontextualización. Tuvimos un crecimiento de balanza comercial, sobre todo porque hay una caída de importaciones. El problema de la estructura económica del país es que cuando caen las importaciones y cae la inversión, es porque el sector productivo está produciendo menos. Porque más bien, y es parte de nuestros problemas estructurales, cuando la empresa privada, cuando la industria produce más, importa más. Entonces, más bien, entender la economía ecuatoriana en su estructura actual, que no es buena, pero es la que tenemos, cuando la industria produce más, importa más. Cuando caen las importaciones, no necesariamente es bueno. ¿Por qué se produce ese fenómeno? Cuando uno más bien debería entender que debería ser lo contrario. Por la dependencia de insumos tecnológicos, sobre todo. Entonces, nuestra industria depende mucho de bienes de capital. No estamos hablando solamente de temas de consumo de la cotidianidad. Justamente. Que también se da lamentablemente. Cuando la economía se mueve más, tenemos unos hábitos de consumo de mucho bien importado, que también es un problema. Pero en el ámbito productivo, que es lo que deberíamos solucionar, justamente es romper esa dependencia. Porque importamos todas las piezas, las partes, las máquinas, importamos abono, importamos machetes, importamos clips, importamos vasos, todo se importa. Qué locura. Que es necesario para cuando está la industria. Entonces, que la importación se reduzca en el Ecuador muchas veces es un mal síntoma. ¿Y qué está detrás de este contexto que lamentablemente no se pone sobre la mesa? Justamente es la ausencia de política productiva. Falta política productiva. En ese sentido, yo creo que quien apuntó en una dirección adecuada a mi criterio es Luisa González con el tema de las tasas de interés. Porque ese es acceso a financiamiento que es un cuello de botella en este momento que hay que trabajarlo con fuerza. Una reducción a tasas del 7,5 para emprendimientos, como lo planteó la candidata González, está en la línea correcta. Pero ahí, digamos, tiene mucho que ver también con ponerse de acuerdo con el sector financiero, con la banca. Por supuesto. Y siento que ahí se quedó corta, porque planteó tasas del 5% para vivienda, que eso reactiva la construcción, que es un sector muy dinámico en términos de generación de empleo. Plantea un 7,5% en temas productivos, es una tasa razonable para nuestro contexto, digamos, alta para el contexto global, pero razonable para nuestro contexto, está bien a mi criterio, pero se quedó en el ámbito de la banca pública. Sí, le faltó, y bueno, en el debate también sabemos, en el debate uno maneja unas tácticas, unas estrategias, los elementos de hasta dónde pueda conseguir votos o no perderlos, digamos, eso es un debate finalmente, político, electoral, pero faltó entrar con el resto del sector financiero, justamente. Una reducción de tasas de interés tiene que darse de manera generalizada. Pero el problema es que si me meto ahí voy a generar temor y no sé qué. Un contexto que lamentablemente no sabemos llevar un diálogo y una discusión política y técnica adecuadamente. Cuando sabemos que son actores políticos también. Justamente, entonces eso era de alguna manera abrirse un campo de confrontación. Claro.
que se entiende electoralmente. Ahora no sabemos si lo piensa o no lo piensa, nos queda de alguna manera esa duda, pero creo que en ese sentido apuntó en vía correcta en términos de la reducción de tasas de interés. El acceso a financiamiento es lo que se necesita para promover empleo, para promover nuevos emprendimientos e incluso para que grandes empresas rompan esa dependencia que tienen de bienes importados para la producción. Que ese es un talón de Aquiles de la estructura económica del Ecuador y que lamentablemente los últimos ya son 8 años, ya son 8 años sin política productiva y lo que vemos es un deterioro brutal. Me faltó eso a mí en el debate en general, la política productiva. Digo, el reducir las tasas de interés va en ruta adecuada. Daniel Noboa nos planteó por el otro lado, en cambio, es curioso también cómo se movieron los mensajes, ¿verdad? Porque Luisa González apostó a la producción, Daniel Noboa plantea un elemento de consumo con una cifra que suena mucho, digamos, $1,000 para 100,000 personas, $100 millones. ¿Cómo va ciudadano a financiar? común dice es bastante. No, es que no es nada, es el 0,1% del PIB. Pero es que, bueno, a ver, pero a ver que no es el único bono, porque desde que no ganó la presidencia en una sola vuelta, tenemos una lluvia de bonos y una lluvia de ofrecimientos de créditos a bajas tasas de interés. El bono de estos $1,000, el bono para los afectados por el invierno, el bono para los migrantes retornados, el bono para policías, el bono para militares, el bono para las mujeres, el bono para los ancianos, etcétera, etcétera. ¿Cómo van a financiar? ¿Cuánto nos va a costar toda esa lluvia de bonos? ¿Cómo los va a financiar si no están en el presupuesto del Estado? No veo que sea tanto un problema del financiamiento, realmente, mi criterio. Toda la lógica de transferencias monetarias en situaciones de crisis o de empobrecimiento es parte de la protección social y de la política social que se aplica mundialmente y que es importante. Durante la pandemia, todos los países del mundo aplicaron transferencias monetarias para sostener consumo y bienestar. Incluso los Estados Unidos con Biden lo hicieron, ¿no? Y acá cuando Andrés Arauz lo planteó, todo el mundo le cayó encima diciendo que no puedes subvencionar la pobreza. Y eso está bien. Luego, lo que yo veo, el problema que tenemos en el país es que no está estructurada como una política. No. Es coyuntural, es puntual, es demagógico, es populista. Le falta una estructura de una política pública seria de protección social, de saber cuándo se activa, cómo se activa, de cuánto es, por cuánto tiempo. Entonces, ¿qué quería yo señalar cuando nos dice $100 millones en $1,000 para 100,000 personas, son $100 millones, es del 0,1% del PIB? Yo no veo problema de financiamiento ahí. Lo que veo es un desperdicio de recursos porque no tiene impacto. Porque esos $1,000 que es por una vez en toda la vida, no me ayuda a nada. Recibo menos de $100 mensuales, digamos en un año, el segundo año ya no recibo más. Entonces es algo demasiado demagógico, sin que logre generar una dinámica de impacto real. La misma lógica se aplica para los damnificados por el derrame de esmeraldas, porque es un salario básico unificado por grupo familiar, pero que como el mes siguiente y el mes siguiente y el mes siguiente. Confundimos conceptualmente lo que son transferencias monetarias, protección social para superación de empobrecimiento, con lo que son atenciones en emergencias. Y no hacemos ni lo uno ni lo otro, lo que hacemos son bonos populistas. Entonces tengan 1,000, tengan 80, tengan 150, tengan esto, tengan el otro. Y claro, si yo veo un contexto como el de Esmeraldas y doy un bono por el derrame actual y la crisis ambiental y social y sanitaria que se está generando, doy una vez, me voy mañana, sigue la crisis porque es una provincia abandonada por el Estado desde hace muchísimos años. Ahí necesito sostener una serie de políticas. En su momento, cuando estábamos en pandemia, con la crisis de la pandemia, se hablaba de una necesidad de transferencias monetarias de al menos $1,000 millones. Entonces ahorita hablamos de $100 millones. El financiamiento yo no veo el problema, sino el impacto. No va a generar nada, digamos, así eso se haga. Es como por ejemplo, y lo quiero plantear en el mismo encuadre que lo hace nuestro invitado, esta suerte de sueldo temporal de 400, no sé si llamarle bono también, para los jóvenes, a estos jóvenes que los están reclutando, que estamos en época de campaña electoral además, ¿no? Como han usado los recursos públicos y el Estado para hacer campaña. Pero los reclutas temporalmente, bueno, ¿y qué va a pasar con esos jóvenes una vez que se les acabe los $400 o cuando se acabe la campaña electoral? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde van a ir? ¿A qué se van a dedicar? Sí, y de nuevo es la ausencia de políticas públicas, la ausencia de pensar justamente lo que el Estado tiene que hacer y cómo debe actuar, cómo establezco un programa finalmente. Si empiezo en juventudes, yo sí creo que tiene que haber un componente de transferencia monetaria,
pero por ejemplo que está acompañada como una beca para culminación del bachillerato, o que está acompañada como una beca complementaria para la universidad. O un instituto superior. Exactamente, para el 4º nivel, instituto superior, entonces genera una movilidad. O en un punto está acompañada con temas de crédito y asistencia técnica para emprender, digamos. No es darle $400 una vez, 2 veces, 3 veces y luego hasta ahí queda, digamos. Y ándate a la playa, dinamiza la economía el fin de semana en Esmeraldas y se acabó. O genere dinámicas vinculadas con empleo, pero ahí hay que entender nuevamente temas de programas de seguros de empleo que se manejan en muchos países, obra pública, inversión pública que contrata a las personas desempleadas o a jóvenes y les da empleo y les paga un salario al tiempo que hace la obra pública. En lugar de contratar grandes empresas, contrata conjuntos de personas y las introduce dentro de la dinámica de la inversión pública. Noboa también habló de becas y dijo de becas para educación superior, $54 millones. Lo mismo, no es nada. El FOPEDEUPO para financiar las universidades públicas y a las cofinanciadas particulares es de $1.319 millones. Cuando nos señala $54 millones, si le diéramos a los cerca de 800,000 estudiantes, son 16 centavos al día por estudiante. Ya, a la mitad, 32. Ya, al 25%, 64. Alcanza para el bus de ida y vuelta, no más. Y ni para el bus de ida y vuelta, para la ida y me queda corto para la vuelta, mejor dicho. Me falta. Entonces, son montos. Daniel Noboa, siento yo, hizo 3 señalamientos, pude tomar nota yo: la tasa de crecimiento descontextualizada, una lógica de transferencias monetarias para consumo insuficiente y sin impacto, demagógica, y una suerte de becas también insignificante, diría yo. Y que además no se han concretado, ¿no? Porque hay procesos de investigación y fiscalización en la Asamblea que hablan de, digamos, mucha propuesta de beca y mucha publicidad oficial, pero que finalmente son cosas que se quedan únicamente ahí, en la publicidad, en la comunicación oficial, pero que no se cumplen, que no se concretan. Sí, porque luego hay un problema operativo que yo siento los últimos gobiernos no han sabido manejar. Insisto, una cosa es anunciarlo, el financiamiento hay que verlo, son montos pequeños para lo que es el Estado, pero luego hay que operativizar. Necesito mecanismos de focalización, mecanismos de saber a quién le doy, todo el tema operativo. Seguimiento. Finalmente es dinero público que quiero entregar a la gente. Yo no puedo andar regalando la plata pública a diestra y siniestra. Tengo que tener un programa claramente establecido. Y eso es gestión pública que efectivamente los últimos gobiernos han carecido totalmente. Economista Mideros, en el debate el presidente candidato dijo que ya ha puesto la casa en orden en materia económica y que ahora viene el tema de la inversión. ¿Se puede hablar de tener una casa en orden cuando el 2024 la pobreza llegó al 28%, 500,000 de personas casi pasaron a niveles de la pobreza y viven con menos de $3 al día? Evidentemente no, y no sé por dónde lo plantea. Déficit fiscal hay. Ni siquiera eso, digamos, que me ponga en una posición de austeridad fiscal y que poner la casa en orden es sanear las finanzas públicas, digamos. No, déficit fiscal hay. La deuda externa sigue creciendo. Hay decrecimiento económico. Entonces, toda la parte más economicista, digamos, para nada. Y justamente, como bien señalas, si pongo todo el aspecto social, que realmente es el que importa, es el que debe prevalecer sobre todo, mucho menos. La pobreza justamente creció del 26 al 28% entre 2023 y 2024. Más grave aún, la pobreza extrema subió del 9,8 al 12,7%. Pobreza extrema es no poder comer. 2.4 millones de personas en esa condición. Así es. 2,4 millones de personas que no pueden comer en el país. Entonces eso, poner la casa en orden, es indigno. Es indigno esa frase. El Ecuador no se merece que le digan eso. Si 2,4 millones no pueden comer, que me digan que las cosas están en orden, realmente duele. Y ahí quisiera atarle con otra frase también, y que capaz le permite a Andrés ampliar mucho más el análisis y la reflexión sobre esas frases, ¿no?, que nos fue soltando el presidente en el debate. Y él dijo, hablando de la niñez, hemos atendido a la niñez, nos hemos ocupado de la niñez, ¿no? Y ahí, digamos, los últimos gobiernos, el de Lasso y también el de Noboa, crearon este plan de la desnutrición infantil. Tiene una secretaría técnica dedicada específicamente a eso, pero ¿cuánto se ha concretado y cómo puede beneficiar las políticas de las que hablan, sobre todo el último gobierno, cuando tenemos estos datos, ¿no? Es decir, en estas 2.4 millones de personas que viven en la extrema pobreza, ¿cuántos son niños? ¿Cuántos son niñas? Son la mayoría, por lo menos un 40% de ese indicador son impresionante, niños. O sea, niños que si no pueden comer, uno entiende, no van a poder estudiar, pues.
y su proyecto de vida se ve truncado. De hecho, si vemos otro indicador que es el de la pobreza multidimensional y lo diferenciamos y pensamos en una niña indígena en el área rural, el 90% son pobres de este grupo. Cuando vemos esas diferentes condiciones, está condenada, una niña indígena en el campo está condenada a la pobreza. Es el rostro de la pobreza es ese. Y frente a eso no hay respuesta. Y justamente decir que se ha hecho mucho por la niñez nuevamente es no dolerse o no conocer. No dolerse o no conocer. Y hay que ver ignorancia o mala fe, como se suele decir, ¿verdad? Porque esas realidades no han logrado cambiar. El tema de la inseguridad también está ahí, y que se diga que efectivamente se ha logrado un cambio cuando estamos entre enero y febrero, es el bimestre con mayor número de homicidios intencionales de la historia, es bárbaro, es bárbaro. Los temas de seguridad están en todo lado, están aquí, se hablaban hace algún momento de asaltos en el túnel Guayasamín, hay temas de vacunas que están pasando aquí en toda la ciudad. Entonces no hay una respuesta efectiva que se pueda dar frente a esta realidad. Entonces, decir que la casa está en orden es ya partir del diagnóstico equivocado. Y yo no sé si es ignorancia o mala fe, en este caso del candidato presidente, y en el debate se ve eso, porque no lo expone. Pero no es solo el candidato presidente, economista, porque, digamos, así como hay analistas que también desde la academia se encargan de generar análisis con mucha más profundidad y con más contenido. De hecho, ayer, por ejemplo, veía un gran aporte de me parece que era el Instituto de Investigación Económica de la PUCE con respecto de la dolarización, llamando a la opinión pública a manejar responsablemente el tema de la dolarización, a no politizar el tema de la dolarización. Hay otros analistas, en cambio, que sostienen precisamente esto y dicen que de las grandes virtudes que tiene el gobierno de Noboa es justamente haber puesto, para usar esas típicas frases cliché, la casa en orden y manejar bien la macroeconomía y sostener el riesgo país en niveles aceptables, como que si estas 2.4 millones de personas que no tienen que comer vivirían de los indicadores del riesgo país, de los cuales seguramente estarán muy preocupados los tenedores de los bonos. Sí, lamentablemente, y eso es verdad, ahí hay corresponsabilidades de medios de comunicación, de la academia, que tiene que ser más activa y tiene que fomentar de mejor manera el diálogo. Lamentablemente uno más o menos sabe, con honrosas excepciones, tanto en la academia como en los medios de comunicación, en donde se permite un debate un poco más plural y donde se plantean diferentes visiones, muchos repiten determinados lugares comunes. Creo que eso es importante. Yo lo que siento, sobre todo en este contexto para el país, es entender que el Estado tiene un rol en la sociedad y en la economía. La política no es una cosa aislada, es la toma de decisiones finalmente que nos afectan a todos y a todas. Política productiva no ha existido los últimos 8 años, política social tampoco. Y esas son las dos raíces, digamos, que fomentan el bienestar de una sociedad. Y es en donde tenemos que poder hablar del acceso a educación, del acceso a salud, del cuidado, del desarrollo infantil, de las políticas productivas, del reducir las tasas de interés. Un elemento que a mí me quedó ausente, o dos elementos que me quedaron ausentes en el debate, es hablar de tecnología. Y cómo justamente la democratización de la tecnología nos permitiría ser mucho más productivos y mucho más inclusivos. Y hay que hacer todo un esfuerzo en todo el sistema educativo, desde la educación básica hasta las universidades, en términos de saber utilizar la tecnología. Eso ya está disponible globalmente y ahí hay un salto que es importante darlo. Y lo otro son las cadenas de comercialización, gran parte de la pobreza y la desigualdad también creció en todos los indicadores, ese famoso coeficiente de Gini, que cuando llega a 1 es absoluta desigualdad, subió del 0,45 al 0,46 en el último año, es decir, es una sociedad más desigual, y parte de eso son las cadenas de comercialización. Las grandes cadenas de venta de alimentos ganan muy bien, son de las empresas más exitosas, entre comillas, del país, pero el campesino vive empobrecido. ¿Y qué pasa entonces? Una cosa es el precio que uno paga en un supermercado urbano y otro es el precio que le pagan al productor, que es el que está haciendo el trabajo. Y es porque en la mitad hay toda una cadena de comercialización de pura especulación y de explotación.
Y de eso tampoco se ha hablado, y es parte de la política productiva. Es en donde hay que entrar. Yo sí creo que tasas de interés, tecnología, comercialización en el ámbito de lo productivo, cómo ser más productivos como país hay que discutirlo. Y todo el tema social, acceso a salud, acceso a educación, el desarrollo infantil, qué es lo que nos da finalmente cómo somos más igualitarios y cómo sí generamos oportunidades. El Ecuador tiene que... Para mí son los dos grandes problemas, una sociedad muy desigual y una economía muy poco productiva. Y es ahí donde los candidatos deben darnos. Si me preguntan, frente a lo que nos dijeron en el debate, yo creo que sin completar toda la figura, sin duda Luisa González te apunta en una dirección mucho más correcta a mi criterio. Y en el tema de la generación de empleo, ambos candidatos ofrecieron generar empleo. La candidata González, 2 millones de empleos en 4 años. El candidato presidente, empleo para los jóvenes y para las mujeres. No dio cifras. Sí, es complejo. ¿Cómo crear empleo? Es una de las preguntas más complicadas en la economía, digamos, y a veces siento yo se habla con mucha simplicidad, pero tiene estos dos elementos. Para que el empleo es parte de un ecosistema productivo y de consumo. Tenemos que hablar de producción y de consumo al mismo tiempo. A veces los economistas debaten de si debemos incentivar las inversiones y la producción o si debemos incentivar la demanda y el consumo. Muchas veces ese es el debate y la polarización en términos de la economía y de la teoría económica. Pero son las dos cosas. ¿De dónde sale el empleo? El empleo sale cuando hay producción. Cuando yo abro la panadería para producir el pan, contrato a alguien para el horno, alguien para la caja, digamos. Entonces, para que haya empleo tiene que haber producción. Para que haya producción tiene que haber inversión. Tengo que comprar el espacio físico o arrendarlo, los hornos, demás. Para que haya inversión yo tengo que tener una ganancia. Para que yo tenga una ganancia yo tengo que haber logrado vender algo. Para vender algo alguien me lo tiene que haber comprado. Para que alguien me lo compre debe yo haber tenido un ingreso. Para que alguien tenga ese ingreso debe haber tenido empleo. Para que tenga empleo tiene que haber producción, tiene que haber inversión, tiene que haber excedente, venta, compra, ingreso, empleo. Es un círculo. Y en dónde hay que enfocar si quiero generar empleo nuevamente, en que la gente pueda consumir, poner dinero en el bolsillo de la gente, sobre todo de la más vulnerable, es importantísimo. Uh-huh. Y sobre todo en lógicas de consumo local. Poner dinero en un barrio para que compre dentro del mismo barrio es lo que genera movimiento económico. Uh-huh. Porque si yo pongo dinero en el bolsillo de alguien para que compre fuera del país, no me sirve para nada. Y por el otro lado, tengo que generar que hayan inversiones. Para que hayan inversiones, si es que no hay ese excedente, si estoy en recesión como le estamos, tengo que apuntar con mecanismos de liquidez, crédito e inversión pública. Porque la inversión pública, ¿por qué le meto en esto a la inversión pública? La inversión pública no es algo que el Estado sale y quema billetes. La inversión pública, el gasto público es ingreso privado. Cuando el gobierno gasta, cualquiera, municipio, prefectura, gobierno central... Contrato a empresas privadas. Contrato a un privado. El contratista que hace el puente, la vía, es empresa privada. O paga un sueldo. Entonces hay que entender que cuando el Estado invierte, no solo genera obra, genera liquidez a la economía. Uh-huh. Y por ejemplo, lo que está pasando ahora, economista, y ya para ir cerrando se nos termina el tiempo, el hecho de que el gobierno retenga los valores que tiene que entregar a los gobiernos locales, ¿qué efecto genera justamente en esa tan necesaria inversión pública? Porque los gobiernos locales, alcaldías, prefecturas, son las que no solo están atendiendo los servicios más elementales de una sociedad, de una provincia, de un cantón, sino también están generándole esa dinámica económica que necesita la empresa privada en esa localidad. Y ahora vemos que están algunas provincias incluso al borde de la paralización porque el gobierno simplemente no les paga. Por supuesto, y ahí hay que entender todo el régimen de competencias y la lógica de la descentralización y los gobiernos autónomos descentralizados. Ya, si un municipio no recibe el dinero que por ley le corresponde, no hay agua potable, no hay alcantarillado. Si una prefectura no recibe el dinero, pues no hay vialidad rural, no hay fomento productivo. Y se acaba, y eso es lo más cercano a la gente, que los gobiernos autónomos descentralizados hacen las obras más cercanas a la gente. Entonces, es una barbaridad. Esas transferencias tienen que ser automáticas y darlas con prioridad, inclusive. Que la recaudación se gestione en el gobierno central es una cosa, pero ese recurso por ley corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados. Y lamentablemente se ha malentendido eso, como si los gobiernos autónomos descentralizados dependen de la buena voluntad del gobierno central. Y eso es algo que la Asamblea debería fiscalizar.
fiscalizar claramente y asegurar que los recursos lleguen a los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan hacer las obras y cumplir los servicios que les corresponden. Hubo una ley que pretendió aprobarse durante no sé si es la actual asamblea o la anterior, en la que se quería automatizar la transferencia, como para que no dependa de la discrecionalidad del gobierno o del ministro de Finanzas de turno, que es lo que aparentemente estaría sucediendo en este momento. ¿Qué pasó? Me parece que la vetó Daniel Noboa, si no estoy mal. Me parece que la fíjese. vetó Daniel Noboa, porque en efecto es algo que así debería ser. Eso es algo automático. Todo dinero entra al Banco Central del Ecuador. Si entra $1, inmediatamente se aplica la ley del modelo de equidad que está en el COTAD. Y debería ser automático para las cuentas y luego liquidaciones semanales, mensuales, trimestrales, lo que quieran. Eso es un aspecto técnico a revisar y definir, pero el recurso tiene que estar porque lo que más necesita el país es liquidez. ¿Cómo se recibe liquidez? Con obra pública, con inversión pública y a través del acceso a financiamiento, y eso es importante ponerlo ahí porque es, de nuevo, discutir el rol del Estado. El Estado tiene un rol para el bienestar. Muy interesante. Esto fue una clase de economía. Muchas gracias por estar en este espacio, economista muy gentil. Muchísimas gracias. Un buen día.